Los metales empleados para fabricación de máquinas o elementos mecánicos poseen determinadas características y propiedades que son necesarios conocer, ya que nos permitirán hacer una buena selección del material a trabajar. En general, la determinación de cualquier propiedad de un material puede constituir el tema de ensayo de ingeniería. Sin embargo, la mayor parte de la labor de laboratorio de ensayo de materiales se relaciona con las propiedades mecánicas. Esta labor es frecuentemente llamado ensayo mecánico, donde el factor principal en la vida y el desempeño de las estructuras y las máquinas es la carga aplicada. Las propiedades mecánicas describen la forma en que un material soporta fuerzas aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas o de fatiga, o fuerzas a altas temperaturas. Entre ellas tenemos la resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia a la torsión, resistencia al corte, la dureza, la tenacidad, la cohesión, la elasticidad, la plasticidad, la fragilidad, la fatiga, la resiliencia y la fluencia. Las propiedades tecnológicas ponen de manifiesto las características de plasticidad que posee un material para proceder a ser conformado, forja, doblado, embutido, etc., en piezas o partes útiles o aprovechables. Estas son la ductilidad, la maleabilidad, la fusibilidad, la colabilidad, la soldabilidad, el endurecimiento por temple y la facilidad de mecanizado. Las propiedades mecánicas son aquellas que expresan el comportamiento de los metales frente a esfuerzos o cargas que tienden a alterar su forma. Entre ellas tenemos la resistencia, que es la capacidad de soportar una carga externa. Si el metal debe soportarla sin romperse, se denomina carga de rotura, y puede producirse por tracción, por compresión, por torsión o por cizallamiento. Habrá una resistencia a la rotura para cada uno de los esfuerzos. En el gráfico podemos ver cuando una probeta se le somete a un ensayo en una máquina universal. Esta probeta va a estar sujetada en las mordazas de la máquina universal. Y lo que se va a hacer es, se va a estirar esta probeta y vamos a tener una curva característica. En esa curva característica esfuerzo-deformación se van a tener puntos conocidos como el punto A, denominado límite de proporcionalidad. También se tiene el punto B, denominado límite elástico. El punto C, que viene a ser la punto de fluencia, que es característica de los aceros del carbono. El punto D, que viene a ser el esfuerzo máximo, y el punto E, que viene a ser el esfuerzo de rotura. Como también estamos viendo en la parte del eje de la deformación, tenemos la zona elástica, la zona elástico-plástica y la zona plástica. Otra propiedad mecánica tenemos la dureza, que viene a ser la propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada. Los ensayos más importantes para designar la dureza de los metales son los de penetración, en que se aplica un penetrador que puede ser de bola, cono o diamante sobre la superficie del metal con una presión y un tiempo determinados, a fin de dejar una huella que depende de la dureza del metal. Los métodos más utilizados son los de Brinell, Rockwell y Vickers. La dureza es la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por otro. Se tiene una escala de Mohs para ver la dureza de los minerales, siendo el mineral más suave el talco y el mineral más duro el diamante. En el gráfico tenemos un durómetro que va a utilizar unos penetradores de bola o de diamante, y también vemos las probetas que se tienen que preparar para hacer los ensayos de dureza. La elasticidad es la capacidad de un material elástico para recobrar su forma al cesar la carga que lo ha deformado. Se llama límite elástico a la carga máxima que puede soportar un metal sin sufrir una deformación permanente. Su determinación tiene gran importancia en el diseño de toda clase de elementos mecánicos, ya que se debe tener en cuenta que las piezas deben trabajar siempre por debajo del límite elástico. La plasticidad viene a ser la capacidad de deformación permanente de un metal sin que llegue a romperse. Sabemos que la elasticidad es la propiedad de los metales de recuperar su forma al desaparecer la carga que ha producido su deformación. Cuando nosotros tenemos un resorte de extensión, lo empezamos a jalar, va a ir estirándose el resorte según la fuerza con la que estamos jalando. Y si soltamos esa fuerza, el resorte va a volver a recuperar su forma original.
También podemos hacerlo con pesas. Le ponemos una pesa en uno de los extremos del resorte y el resorte va a empezar a sufrir un alargamiento. Le ponemos 2 pesas, igualmente va a sufrir un alargamiento mayor. Le quitamos las pesas, el resorte va a recuperar su forma original. Y la plasticidad viene a ser la propiedad de los metales al cambiar su forma y tamaño, sin sufrir rotura bajo la acción de fuerzas externas, conservando la deformación sufrida una vez que ha cesado la acción de las fuerzas. Tenemos en la imagen una lámpara que ha sido deformado y mantiene su forma de deformación, ya está en un estado plástico. También tenemos los ornamentos, las piñas de los enrejados. Ya no van a volver a recuperar su forma original porque ya están en un estado plástico. También tenemos otra propiedad mecánica, la tenacidad, que viene a ser la resistencia a la rotura por esfuerzos de impacto que deforman el metal. La tenacidad requiere la existencia de resistencia y plasticidad. Fragilidad es la propiedad que expresa falta de plasticidad y por tanto de tenacidad. Los materiales frágiles se rompen en el límite elástico, es decir, su rotura se produce espontáneamente al rebasar la carga correspondiente al límite elástico. Un material es tenaz si opone gran resistencia a la rotura, cuando actúan sobre él fuerzas externas. Los materiales frágiles ofrecen poca resistencia al choque, carecen de periodo plástico y tienen el límite de elasticidad y de rotura muy próximos. En este gráfico vemos que un material frágil, su límite elástico y su esfuerzo de rotura prácticamente están muy juntos. Este material frágil tiene poca deformación. En cambio, un material dúctil y tenaz, el límite de elasticidad y el límite de rotura están bien separados. Por lo tanto, el material tiene gran deformación. Y también vemos en la imagen la fractura frágil. El material ha sufrido una fractura perpendicular a la tensión aplicada. La resiliencia es la resistencia de un metal a su rotura por choque. Se determina en el ensayo Chan. La fluencia es la propiedad de algunos metales de deformarse lenta y espontáneamente bajo la acción de su propio peso o de cargas muy pequeñas. Esa deformación lenta se denomina también creep. La fatiga. Si se somete una pieza a la acción de cargas periódicas, alternativas o intermitentes, se puede llegar a producir su rotura, con cargas menores a las que producirían deformación. La resiliencia es la energía que absorbe una probeta por unidad de sección antes de romperse. Vemos en la imagen que un material con baja resiliencia tiene bajo límite elástico y su deformación es pequeña. En cambio, un material de mayor resiliencia tiene un límite elástico mayor y su deformación también es mayor. En el gráfico de la izquierda estamos viendo que la resiliencia se toma en función al límite elástico. Se baja una perpendicular del límite elástico y tenemos un área que se va a denominar la resiliencia. Es la energía que absorbe una probeta por unidad de sección antes de romperse. Y si el material es más tenaz y dúctil, vemos que tiene mayor deformación. También tenemos que la fatiga es la capacidad de resistencia a los esfuerzos repetitivos, variables en magnitud y sentido. Los fallos de los álabes ocurren por fluencia, oxidación, fatiga de bajo y alto número de ciclos, o una combinación de dos o más de ellos, o por degradación del material por el paso de altas temperaturas. Además, en muchos casos, la rotura de un componente acarrea una sucesión en cadena de fallos de otros. En la imagen vemos el inicio de una falla por fluencia y que poco a poco aparece el fallo. Un desarrollo considerable de la fluencia puede conducir a la destrucción del metal, puesto que el alargamiento gradual del metal hace que se reduzca la sección transversal. En la imagen vemos cómo es la falla por fatiga en un perno debido a la flexión unidireccional repetida. ¿Dónde se inicia la falla? En este caso se inicia en la raíz de la rosca del punto A. Poco a poco esta grieta se va a ir propagando, casi de lado a lado de la sección transversal, dejando marcas, como se ve en el punto B. Finalmente va a llegarse a la fractura rápida, como se indica en el punto C. También vemos la fractura por fatiga de un eje de transmisión IC 4320. ¿Dónde se inicia la falla? La falla por fatiga se inicia en la raíz del cuñero,
tenemos un canal chavetero. En las esquinas del canal chavetero se inicia la falla, que es en el punto B, y esto va progresando hasta llegarse a la ruptura final que se tiene en el punto C. Ahora vamos a ver propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas determinan la capacidad de un metal a ser conformado en piezas o partes útiles o aprovechables. Tenemos la ductilidad. Es la capacidad del metal para dejarse deformar o trabajar en frío. Aumenta con la tenacidad y disminuye al aumentar la dureza. Los metales más dúctiles son el oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el aluminio. La maleabilidad es la propiedad que tienen los metales para formar láminas muy finas, sin rotura por la acción de presiones. Fusibilidad es la propiedad de los materiales de pasar del estado sólido al líquido, cuando son sometidos a una temperatura determinada. En esta imagen vemos que la ductilidad es cuando el material se deforma hasta formar hilos. La maleabilidad es la capacidad de transformarse el material en láminas delgadas. Y la fusibilidad es la propiedad de los materiales de pasar de un estado sólido a líquido. Continuamos con las propiedades tecnológicas. Tenemos la colabilidad. Es la capacidad de un metal fundido para producir piezas fundidas completas y sin defectos. Para que un metal sea colable debe poseer gran fluidez para poder llenar completamente el molde. Los metales más fusibles y colables son la fundición de hierro, de bronce, de latón y de aleaciones ligeras. La soldabilidad es la aptitud de un metal para soldarse con otro idéntico, bajo presión ejercida sobre ambos en caliente. Poseen esta propiedad los aceros de bajo contenido de carbono. En la imagen vemos que el líquido fundido ingresa por la cavidad del molde y va a llenar todos los espacios que se tiene dentro del molde. La soldabilidad es la aptitud de un material para ser soldado con otro idéntico mediante un metal de aporte. Ahora tenemos endurecimiento por el temple. Es la propiedad del metal de sufrir transformaciones en su estructura cristalina como resultado del calentamiento y enfriamiento sucesivo y por ende de sus propiedades mecánicas y tecnológicas. Los aceros se templan fácilmente debido a la formación de una estructura cristalina característica denominada martensita. En la imagen estamos viendo un endurecimiento por temple que se llama endurecimiento localizado y un endurecimiento a la llama cuando la parte que se va a endurecer tiene una cierta longitud. Finalmente tenemos la propiedad tecnológica denominada facilidad de mecanizado. Es la propiedad de un metal de dejarse mecanizar con arranque de viruta, mediante una herramienta cortante apropiada. Son muy mecanizables la fundición gris y el bronce, con virutas cortadas en forma de escamas. El acero dulce y las aleaciones ligeras de alta tenacidad producen virutas largas. En la imagen podemos visualizar diversos elementos mecánicos que han sido mecanizados en las máquinas herramientas. También podemos visualizar las virutas que salen expulsadas en el proceso de arranque por viruta. Bien, hemos terminado con la clase de esta sesión. Esperamos continuar en la próxima reunión. Muchas gracias.